Hola, ¿cómo estás? Me presento. Mi nombre es Ireneo Álvarez, me dicen Neo y soy tu anfitrión digital en el Universo Energía. ¿Qué tal? Mi nombre es Ireneo Álvarez, me dicen Neo y este es Neoland, el programa de entrevistas que produce energía para vos. Bueno, Ger, onda que vengo a hacer un recurso digital al servicio de la gente que se acerca en energía. Así que acá estamos, esperamos ser un buen aporte para todos. Así que, Ger, esta es una entrevista algo rara porque vos te la haces a vos mismo. Yo estoy acá solamente como un recurso pedagógico para brindarte este contenido de energía para seguir pensando en la vida y en la fe en Jesús. Bueno, Germán, arranquemos entonces. Contame un poco lo que observás sobre este desafío de acompañar a otros. Charlemos un poco sobre eso. Bueno, a lo largo de mi vida, a mí me encantó, me identifiqué con todo lo que tiene que ver con el mensaje del ministerio relacional y todo lo que tiene que ver con la idea de acompañar personas, de estar presentes, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en el recorrer de los años, en el recorrer de la vida, he ido enfrentando distintas cosas. Y aunque sigo suscribiendo que la iglesia debe ser contenedora, acompañadora, que los grupos de jóvenes, que los distintos ministerios tienen que acompañar y estar cerca de la gente, he descubierto que muchas veces eso tiene grandes obstáculos o grandes dificultades y obviamente a veces es difícil. Por lo tanto, muchas veces vamos a terminar descubriendo que el sistemita del acompañamiento, que el acompañamiento en sí falla, que nosotros fallamos. Pero Ger, las personas necesitan ser acompañadas. Si no lo hacemos eso, puede ser muy malo, muy dañino para ellos, ¿no? Sí, claro que sí, definitivamente. Y cuando no somos acompañados, cuando atravesamos por circunstancias de soledad, es muy doloroso. La soledad es buena en tanto y en cuanto la manejamos, ¿no? En tanto y en cuanto que en algún momento podemos estar acompañados. Y no que es la experiencia normal. Y ahí obviamente tenemos todo un desafío por delante. Sí, es complejo. Pero lo cierto también es que quienes brindan acompañamiento también son seres humanos, también atraviesan por dificultades, también necesitan ser acompañados y no tienen la fuente inagotable de la sabiduría, la fuente inagotable de las energías, nadie tiene eso. Por eso me gusta pensar que David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo como pastor hago buenos esfuerzos, pero de ahí a no hacerte faltar nada, se me va a complicar definitivamente. Entonces, definitivamente tengo que aceptar mi humanidad y tengo que ayudar a las personas a que comprendan su humanidad y la humanidad de aquellos que los rodean. Es un error pedirle a un ser humano lo que solamente es pretendible de alguien con la capacidad de Dios, ¿no? ¿Y vos has tenido una situación en la que sentiste esa dificultad de acompañar? ¿Cómo lidias con esa tensión entre querer ayudar y saber que también tenés tus propias debilidades? Una situación, no, muchísimas situaciones donde uno atraviesa por sentimientos muy despiadados, ¿no? Porque uno siente culpa, siente impotencia, siente la vergüenza de que por ahí se comprometió con alguien a acompañarlo y no lo ha hecho. Sí, todo eso y un poquito más también. Yo creo que definitivamente tenemos que comprender que no somos Dios. No estamos en condiciones de responder en el plan de cubrir todas las necesidades.
Eso no es pretendible para un matrimonio, no es pretendible para una pastoral, no es pretendible para una amistad. Ningún ser humano te puede brindar lo que te brinda Dios. A mí me gusta usar esta metáfora. Cuando vos vas en el colectivo, nos va a ver gente quizás de todo el mundo, pero en Argentina se viaja mucho en colectivo, en ómnibus, ¿no? Y muchas veces esos colectivos van llenos, y cuando vas lleno y vas parado, no te agarrás de otro ser humano para sobrevivir. Si lo haces, normalmente te caes vos y se cae él en el primer giro de la vida. Te agarrás de algo más firme, hay como toma manos de donde uno se agarra, que son cosas que están mucho más firmes. Bueno, en la vida pasa lo mismo para las relaciones. O sea, nosotros no podemos agarrarnos de otro ser humano, porque en la primer curva, en el primer lomo de burro, en el primer badén, nos vamos a ir al piso junto con esa persona y la vamos a tirar a esa persona. Siempre hay que buscar algo más firme. Por eso insisto, lo de David es brillante. Jehová es mi pastor, nada me faltará, solamente con él, ¿no? Entonces hay que reconocer eso. Quiero estar cerca tuyo, deseo ayudarte. Sabé que el que te va a ayudar es humano. Claro, tiene todo el sentido. Digamos que al final acompañar también nos enfrenta a nuestras propias limitaciones. Claro que sí. Somos seres limitados y eso tenemos como que aceptarlo, hay que reconocerlo, es parte de nuestra experiencia humana. Por eso pensamos estamos cerca, pero necesito que vos me aceptes humano y que yo te acepte humano. Acá me parece que hay 3 palabritas que están buenas rescatar. La primera palabra es la palabra sacrificio, y yo creo que hay una cuota para el sacrificio: hacer la milla extra, dar hasta un poquito que te duele, entregar tiempo, dedicación, abandonar algún gusto, algún placer por el bien del otro. Eso para mí es más que importante. Me parece que está bueno distinguir sacrificio de suicidio, ¿no? No se trata de que a uno le drenen la sangre, ni se trata de dar hasta quedar secos, porque eso deja fuera un concepto que para mí es muy bíblico, que es el concepto del bien común. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia es justicia para todos, si no, no es justicia. Entonces hay que contemplar esa idea del bien común. Para que haya bien común yo tengo que estar incluido, todos tenemos que estar incluidos. Así que sacrificio, no suicidio. La otra palabrita es la palabrita humildad. Es la humildad de reconocer que soy un ser humano, que tengo estas limitaciones de las que venimos hablando y que no soy Dios. Entonces puedo jugar desde el lugar que puedo jugar. No puedo pretender ser Dios. Y la tercera palabrita es la palabrita culpa. Creo que la culpa hay que sacársela afuera. Jesucristo vino para librarnos de la culpa. Creo que si hay una cuarta palabra es la palabra responsabilidad. Tengo que asumir, ser responsable. No tengo por qué andar abrazando culpas que definitivamente no me corresponden. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, no debería mirar esta situación. Lo dice alguien que muchas veces ha tenido que enfrentar y pelear con la culpa por no llegar hasta donde uno quisiera llegar, porque no pudo responderle a alguien como hubiese querido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que estas son 3 palabras importantes para considerar en esto de considerar nuestras propias limitaciones a la hora de acompañar a otros. Absolutamente, es clave esa idea de la humildad, ¿no? Saber que estamos para apuntalar, no para ser los salvadores. Me encanta esa reflexión. Y ahí te pregunto, ¿cómo le transmitís eso a otros líderes o a la gente con la que trabajás? Bueno, creo que le diste en el clavo, esa cuestión de entender que no somos los salvadores de la humanidad, no podemos hacer eso, y por lo tanto no podemos caer en esa omnipotencia, ¿no? Y jugar a jugar un papel que no tenemos que jugar. Yo creo que eso es clave, saber ubicarse, entender dónde estamos parados y saber hasta dónde podemos dar y hasta dónde no podemos dar. Eso para mí es clave. Cuando se lo comunicamos al liderazgo es establecer un código que para mí en la iglesia, justamente esta entrevista, esta charla, viene a bien de establecer un código para quien necesita ser acompañado y un código para quien necesita acompañar, un entendimiento mutuo que yo me animaría a decir con toda la humildad del mundo
que intenta ser un código de percepción de la realidad, para que podamos percibir la realidad de manera juntos, percibir esa realidad y operar en ella con unos criterios que nos unan y no que nos separen, ¿no es cierto? Entonces, encontrar un código común en esto de que no somos Dios y que necesitamos ser humildes y no podemos caer en estas omnipotencias, ni pretender que otra persona nos ayude de manera indiscriminada y casi de manera absorbente, si no encontramos ese código, se hace muy difícil. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que dejar en claro ese código. Nosotros apoyamos, pero no somos salvadores. Así que me encanta cómo lo planteás. Ahora, ¿cómo observás que los demás reciben ese mensaje cuando se los compartís? Bueno, ahí te referís a las personas que reciben acompañamiento o a aquellas personas que acompañan a otros. Hablaba sobre todo de quienes brindan el acompañamiento, esos líderes que a veces sienten la presión de ser salvadores. Pero claro, Ger, la verdad que es válido para ambos lados. ¿Cómo lo reciben aquellos que están buscando ser acompañados? Bueno, creo que ese es todo un tema, porque muchas veces desde nuestros propios sistemas o de nuestras propias crianzas, muchas veces tenemos una información o tenemos la cabeza seteada de una manera que a veces la gente no recibe bien esta mirada, ¿no? Desde quienes acompañamos hemos sido formados quizás en una situación muy culpógena y entonces siempre estamos pensando que no llegamos, que no hacemos. Me pasa a mí realmente, a veces digo, ay, esta gente me agradece, pero si yo no hago nada por esta gente que me está agradeciendo, y me siento a veces en esa situación, lo tengo que trabajar en mi cabeza. Y por el lado de las personas que reciben acompañamiento, a veces hay como un derecho adquirido. La gente tiene que servirme, me tiene que amar, me tiene que servir, me tiene que dar, me tiene que dar, me tiene que dar. Y entonces muchas veces no es sencillo de comunicar. Pero insisto, creo que aquí es donde está bueno hacer una mirada sobre la realidad, establecer una estrategia para operar en esa realidad y establecer un código común que nos ayude a hacer como un contrato para todos, que nos permita recibir mejor, ¿no? Y dar mejor, en ese ida y vuelta, y podamos servirnos unos a otros. Exacto, es ese equilibrio entre mostrarles que queremos estar ahí, pero también poner límites para cuidar nuestra propia humanidad. Así que sí, tiene todo el sentido. Y te pregunto, ¿encontraste alguna estrategia que te funcione para comunicar esos límites? Bueno, sí, hay un pasaje de las Escrituras que me ha ayudado mucho a pensar en esto y que creo que nos da unas preciosas pistas para entender cómo desenvolvernos en esta dinámica del acompañamiento, especialmente pensando cuando necesitamos ser acompañados, ¿no? Creo que Jesús nos enseñó de esto y creo que el relato de Getsemaní, el día en que entregaron a Jesús o que Jesús fue arrestado, es un precioso relato para regalarnos una escena donde Jesús creo que tiene mucho para enseñarnos acerca de cómo ser acompañados. La noche que lo arrestaron a Jesús. Claro, Jesús la pasó horrible esa noche. Y ahí hasta él supo pedir ayuda, ¿no? Me reintriga cómo conectás esa noche horrible de Jesús con esto de las problemáticas del acompañamiento. Pero vamos a tener que quedarnos con la intriga. Hasta la próxima entrega de Neoland, un garrón Ger, pero ya estamos trabajando en la producción del próximo programa. Bueno, gente, esta fue la primera entrega de Neoland. Quédate un instante más, no te vayas. Danos unos minutos para contarte acerca de energía y no te vayas sin responder las preguntas de reflexión al final de este video. Energía es una iniciativa que pretende servirte en 4 terrenos. El terreno del corazón humano. El del liderazgo. El de la familia. El terreno de la comunidad de fe. A través de vínculos, conexiones, recursos e ideas que promueven el discipulado de Jesús. Porque Jesús vino a buscarte. Él quiere sanar tu corazón, poner orden y desarrollar todo tu ser interior. Nadie lo puede hacer como Él.
Y no hay nada mejor que un corazón sano para guiar y acompañar de manera saludable. Y no hay nada más bello que liderar a tu familia con el amor de Dios. Compartir todo esto en el espacio de una comunidad de fe saludable honra a Dios, nos hace bien y nos potencia a todos. Seguinos en nuestras redes y visita nuestra web. Te invitamos a conocernos y a colaborar con nosotros. Cuida tu corazón. Desarrolla tu liderazgo. Integra tu familia. Potencia tu comunidad. Preguntas luego de la entrevista GER. ¿Cómo resumirías lo que GER está viendo como problemáticas del acompañamiento? ¿Qué nos propone con respecto al sacrificio, la humildad y la culpa? ¿Qué medidas tomarías para cuidar tu equilibrio para acompañar sin morir en el intento? Podés dejar tu pregunta accediendo al espacio que dispusimos en Slido para vos, a través de este QR.